Hola amigos, he creado esta aplicación para gestionar préstamos de forma que podemos crear préstamos, gestionar los pagos y registrar nuestros clientes. En la pestaña préstamos o en el menú préstamos entramos y podemos crear un préstamo nuevo con una fecha, asignárselo a un cliente o si lo tenemos registrado podemos elegirlo o si no podemos crear uno nuevo. Luego tenemos el importe, podríamos por ejemplo 2.000 euros, una modalidad mensual, un interés 10% y vamos a ponerle 10 cuotas. Nos sale automáticamente el total a pagar y el pago de la cuota. Cuando le damos a guardar, automáticamente se nos genera el préstamo y se nos generan todas las cuotas que tenemos que pagar. De forma que si nos vamos a la pestaña pagos, tenemos ordenado por cliente todas las cuotas y cuando recibamos el pago de una de las cuotas podemos darle aquí al botón pagado y ya se nos quedaría registrada como que se ha pagado. También tenemos la posibilidad desde la pestaña préstamos de generar un PDF y una vez generado lo podemos abrir y se lo podemos enviar al cliente de forma que vea toda la información del préstamo, incluso las cuotas que se han pagado aparecerían como pagado. Además, tendríamos la posibilidad de crear en el menú préstamos o en el menú pagos un campo también nuevo que nos incluyera una foto del pago recibido o un documento de un extracto bancario o lo que fuera. Si quieres aprender a hacer esta aplicación, quédate en el vídeo. Vamos a ello. Recuerda que estoy a tu disposición para asesorías, cursos personalizados, para desarrollo de aplicaciones y para todo lo que necesites sobre AppCheet. También hago diseño web con WordPress. Bueno, como siempre para empezar vamos a crear nuestra tabla en Google Drive, en Google Sheets y creamos una nueva hoja de cálculo en Google. Le ponemos el nombre a nuestra hoja de cálculo que se va a llamar préstamo en este caso, préstamos. Y vamos a crear una serie de tablas. Como yo ya esta aplicación la tengo hecha anteriormente y para no alargar mucho el vídeo, voy a ir creando las tablas y copiando los campos para que no nos alarguemos mucho. Entonces, la primera tabla que vamos a crear en nuestra base de datos se va a llamar préstamos. ¿Vale? Y voy a ir a copiar de la tabla que yo ya tengo los campos, ¿vale? Y se los voy a ir explicando sobre la marcha. Voy a copiar y ahora me vengo a la otra tabla y voy a pegar aquí. En este caso tengo una idea de préstamo que, como sabemos, siempre hay que tener una clave principal, un campo key, una fecha del préstamo, el cliente para relacionarlo con la tabla clientes, el importe del préstamo, la modalidad, el interés, cuotas, un campo contador que ya veremos para qué lo vamos a usar, otro campo que es cuenta que también veremos para qué lo vamos a usar y un campo generar. Vale, de todas formas el campo cuenta creo que al final no lo usé, pero bueno, de todas formas vamos a crear aquí las tablas y porque este vídeo lo quiero crear un poco improvisado sobre la marcha, es decir, vamos a ir trabajando y los problemas que nos vayan a ir surgiendo los vamos a solucionar. Entonces, tenemos la tabla préstamos, ahora vamos a crear una tabla que se llama inicio, que es donde vamos a colocar los iconos de acceso directo para poder entrar a cada uno de nuestros apartados de la aplicación. Es decir, a ver, por ejemplo, aquí en la parte de inicio, ¿no? Que sería el menú principal, aquí tenemos unos iconos y entonces para poder crear este menú de inicio tenemos que crear nuestra tabla de inicio, ¿vale? Entonces vamos a ir aquí y vamos a coger los campos que van a ser menú, los únicos campos que vamos a tener es menú e icono, ¿vale? Entonces menú e icono y lo vamos a pegar aquí en la que estamos haciendo ahora mismo. Entonces la tabla de inicio simplemente va a tener el campo menú y el campo icono. Luego vamos a crear una tabla de clientes. ¿Vale? Y lo mismo, vamos a coger los campos de la tabla clientes, que cada uno después en su tabla pues registrará los datos del cliente que necesite, ¿no? En este caso yo voy a poner una ID del cliente, un cliente, NIF,
dirección, teléfono e email. Luego el siguiente campo que vamos a crear es empresa. ¿Vale? Empresa, que serán estos campos, voy a copiarlos ya y me voy a ir a la tabla nueva y voy a crear una tabla de empresa y aquí vamos a pegar el nombre de la empresa, dirección, teléfono, CIF y imagen. En este caso no he puesto un ID porque realmente no lo voy a necesitar y ya verán que a veces lo del ID depende de la tabla que vayamos a hacer. Siempre, si la empresa no se va a repetir, la podemos utilizar como ID, ¿vale? Entonces vamos a crear la última tabla que va a ser la tabla pagos. La tabla pagos vamos a coger aquí y en la tabla pagos vamos a tener esta serie de pagos, esta serie de campos, mejor dicho. Y nos vamos aquí y la vamos a pegar. ¿Vale? Entonces en la tabla pagos vamos a tener un campo ID pago, un campo ID préstamo, que lo vamos a relacionar con el préstamo, un número de cuotas, una fecha, un importe y un estado, es decir, si está pagado o no está pagado. Todos estos campos ya veremos cómo los vamos a usar, pero nada, ya tenemos todas nuestras tablas y todos nuestros campos. Tenemos la tabla préstamos, el menú de inicio, los clientes, la empresa y los pagos. Una vez que ya tenemos todo esto, pues nos vamos a extensiones como siempre, AppSheet y crear una aplicación. Bueno, una vez que ya hemos generado automáticamente la aplicación, nos vamos a ir como siempre a ver las tablas. ¿Vale? Tenemos la tabla préstamos, vamos a añadir las diferentes tablas para tenerlas todas aquí ya en la aplicación para poder trabajar con ellas. Vale, vamos a ir agregándolas todas. Esto tarda siempre un poquito, pero va rápido. Entonces ahora una vez que ya tenemos todas las tablas creadas, vamos a empezar a configurar, como siempre hacemos, los diferentes tipos de campos. Vamos a empezar por la tabla préstamo, que es la más importante, ¿vale? La tabla ID de préstamo simplemente le vamos a poner Unique ID. Ya saben que la referencia a esta Unique ID te la genera automáticamente y es una forma de que el campo sea único, no se van a repetir, ¿vale? Entonces las key, el campo key siempre lo vamos a hacer, en este caso con una Unique ID. Luego tenemos un campo fecha que tenemos aquí, lo vamos a poner como tipo date. El cliente lo vamos a relacionar con el campo ref, con el tipo ref, con la tabla clientes, ¿vale? El importe le vamos a decir que es de tipo price. La modalidad vamos a decirle que es, vamos a pinchar aquí en el lapicito y vamos a decirle que es un campo de tipo enum y le vamos a poner mensual, luego semanal y anual, por ejemplo, para poner tres modalidades, ¿vale? Luego, en el interés le vamos a decir que es un campo de tipo percent, es decir, porcentaje. Las cuotas es de tipo number y el contador también es de tipo number. El campo cuenta es de tipo number, aunque al final no sé si lo usaremos, pero bueno, lo tenemos ahí. Y también el campo generar es de tipo number también. Ya hemos configurado los campos estos de la tabla préstamos. Vamos a la tabla pagos, que es otra de las más importantes. El ID de pago lo vamos a generar también como Unique ID. El ID de préstamo lo vamos a relacionar con el préstamo, con la tabla préstamos, como is part of, para que se relacione como un detalle del préstamo, ¿vale? El número de cuota va a ser un tipo number. Este es el número de periodo o de cuota que corresponde. Es decir, si es la cuota, la primera cuota, la segunda, la tercera, etc. Luego la fecha que se tiene que realizar el pago, tipo date. Y el importe, pues, sería de tipo price. ¿Vale? Y luego configuraríamos la moneda también, que por defecto nos va a salir como dólar normalmente, pero lo pondríamos en la moneda de cada país. Luego en el campo estado, en principio lo podemos dejar como tipo texto, pero en el valor inicial o initial value le vamos a poner como que es
para que cuando se cree el pago aparezca como pendiente. ¿Vale? Entonces, cuando se generen los pagos, por defecto se van a quedar como pendientes y luego, a medida que vayamos cobrando, pues le vamos a dar al botón cobrar y ya el pago se quedará registrado como que se ha cobrado o que se ha pagado. ¿Vale? Luego, en el campo inicio tenemos que configurar el icono como imagen y el menú como un texto normal, ¿vale? El campo empresa, pues el campo empresa será de tipo texto porque es el nombre de la empresa. La dirección podríamos ponerle address si quisiéramos que la pudiéramos localizar desde el Google Maps o lo que sea. El teléfono le pondríamos phone para poder hacer una llamada desde la aplicación. El CIF podríamos ponerlo como el CIF o el NIF, es como el identificador de la empresa, en cada país tiene un nombre. Y luego la imagen, que sería el logotipo de la empresa. Esto estamos hablando que es de nuestra empresa, ¿vale? Para que después, cuando generemos el PDF, pues aparezca el logotipo en la parte de arriba, en la parte de arriba del documento, ¿vale? Y luego clientes, pues el ID de cliente, que sería un Unique ID, y del resto, pues más o menos lo mismo, el teléfono phone, el email y la dirección, pues como tipo address, si queremos, que tampoco hace falta. Le damos a guardar y ya tendríamos lo que es la aplicación. En principio el menú de inicio no lo vamos a hacer todavía porque realmente el menú de inicio ya lo hemos hecho en varios vídeos y yo creo que ya la gente lo conoce. Si no lo has visto, pues ahora te pondré al final del vídeo algunos enlaces para que veas cómo se hace un menú de inicio. Pero nos vamos a centrar un poco en lo que creo que es importante, que es en la creación de la tabla de préstamo, el formulario de préstamo con los cálculos y además también en la creación de la acción que hace que los pagos se generen automáticamente cuando creamos el préstamo. Vale, entonces, primero que nada vamos a crear del campo préstamo. Se ha creado automáticamente una vista, ¿vale? Que sería esta. Entonces, cuando yo le dé aquí al más, pues el ID de préstamo seguramente no nos va a interesar que aparezca. Entonces, en la tabla préstamo vamos a quitarle show para que no aparezca el préstamo. El campo fecha estaría bien así, le pondríamos la fecha. El cliente, tendríamos aquí los clientes, los posibles clientes y también el botón new para poder crear uno nuevo. Luego el importe, a mí no me gusta que salgan estos simbolitos, entonces yo se los suelo quitar a todos, le pongo el label, ¿vale? La modalidad pues la podríamos elegir y el interés le pondríamos un 10%, también le podríamos quitar los signos más y menos para que no aparezcan y luego el interés sería un porcentaje, las cuotas serían pues 10 cuotas. El contador realmente no necesito que me aparezca en este formulario, ¿vale? Entonces o lo puedo quitar del formulario de form o simplemente le digo que no aparezca aquí y no va a aparecer. Y el campo generar tampoco, ni cuenta tampoco lo necesito. Simplemente necesito estos campos, ¿vale? Y también necesitaría un campo donde me dé las fórmulas, ¿vale? En este caso vamos a crear columnas virtuales. Bueno, y la primera que vamos a crear va a ser vamos a añadir una columna virtual y vamos a crear el importe total, el importe del pago, ¿vale? Aquí lo que vamos a decirle es que va a ser el importe del préstamo más el importe de nuevo por el interés, ¿vale? Con lo cual aquí nos va a generar el total, ¿no? El que será el importe que vamos a pedir en el préstamo más el interés de ese importe, ¿vale? Le damos a guardar y ya aquí la columna importe total nos saldría el importe total del préstamo, ¿vale? Esto ahora saldrá cuando ya le demos a guardar.
Y luego otra columna virtual sería el importe de la cuota. ¿Vale? Y vamos a poner cuota, por ejemplo. Y aquí le tendríamos que decir que sería el importe total dividido entre el interés. ¿No? Perdón, entre el número de cuotas. ¿Vale? Que sería el importe total entre el número de cuotas. Y nos está dando un error porque... Vale, este nos está dando porque como todavía no hemos dado a guardar y parece que todavía no existe la columna virtual importe total, pues por eso ahora se quitará el error en cuanto le demos a guardar aquí. ¿Y qué más nos haría falta? En principio, vamos a darle a guardar, yo creo que ya estarían todas las... Aquí me está diciendo que no, que como están ocultas, pues no se van a poder buscar, pero no importa. A ver, importe total y cuota. Entonces yo aquí haría un importe y luego el interés y luego pues aquí me saldría, aquí me está saliendo el importe total, la cuota no me está saliendo, vamos a ver por qué. Vale, porque no le hemos puesto cuota. Entonces si le pongo 10, pues me sale la cuota. En este caso, a ver, este préstamo que estamos haciendo es un préstamo normal del importe total dividido entre las cuotas, pero luego a lo mejor habrá préstamos que tengan unas condiciones especiales, es decir, como el método francés que se utiliza también en Excel en la función pago, que el interés se va pagando más de interés al principio, menos capital al principio y más al final. Pero bueno, al principio ya eso sería cuestión de cambiar las fórmulas, pero en principio esta sería la mecánica para generar la aplicación de préstamos, ¿vale? Entonces, una vez que le demos a guardar, pues ya se nos quedaría el préstamo aquí registrado, que ya después sería configurar todo lo que es la vista, la información que queremos que nos salga, etcétera. Pero ya, si nos metemos aquí en esta vista, aquí en principio no nos está saliendo el cliente porque no lo pusimos, pero vamos a crear un cliente rápidamente para que nos salga la información. Vale, nos saldría lo que es, vamos a guardarlo, y aquí nos saldría, en este caso nos está saliendo el cliente, el ID del cliente porque no tenemos el cliente como label, ¿vale? Y si lo ponemos así, ya nos saldría el cliente. Entonces, como ven aquí, nos está saliendo pagos relacionados, ¿vale? Los pagos relacionados se supone que los tendríamos que ir añadiendo, pero la idea de la aplicación es que cuando yo cree el préstamo, pues automáticamente me genere los pagos. ¿Cómo voy a hacer que me genere los pagos? Pues lo vamos a hacer con una acción, ¿vale? Las acciones, lo que vamos a hacer es que desde préstamo le vamos a decir que vamos a crear una acción nueva que se llame crear un pago, ¿vale? Desde la tabla préstamos le vamos a decir que añada add a new row to another table, ¿vale? Y le vamos a decir que le añada a pagos. Bueno, lo primero que vamos a configurar aquí va a ser el ID de préstamo realmente va a ser, bueno, primero vamos a poner la fecha del pago, ¿vale? Esto se refiere a la fecha que aparece en la tabla pagos y aquí lo que le vamos a decir es, vamos a utilizar una fórmula, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo cree un préstamo mensual, pues quiero que las cuotas me salgan con unas fechas. Cuando la cree semanal, pues quiero que me aparezcan con otras fechas en función de la semana. Y si lo creo anual, pues me saldría una cuota cada año. Entonces yo quiero que la fecha se registre ese tipo de modalidad, ¿vale? Entonces si yo lo que voy a crear es una función aquí, con la función if, ¿vale? Voy a crear una fórmula para que en función o dependiendo de la modalidad me cree las fechas de los pagos, ¿vale? Entonces le digo if modalidad es igual a mensual, es decir, si el campo modalidad es igual a mensual, me va a usar la fecha eomonth, ¿vale? Eomonth es una función que me devuelve el último día del mes de una fecha, es decir, yo le doy la fecha y él me devuelve el último día de ese mes. Y además le voy a decir que me sume al resultado de esta función, que me sume un mes
con el contador. Es decir, yo le estoy diciendo, aquí me dice el último día del mes, de la fecha, y además después le sumas uno. Bueno, le sumas el contador, realmente. En la primera fecha no le va a sumar nada, va a ser la primera cuota, y a partir de que vaya generando cuotas, pues le va a sumar lo que está en el contador, y el contador, cada vez que generemos un pago, va a aumentar. Bueno, ya lo veremos. Luego también le va a añadir el día de la fecha. Bueno, para que lo entiendan bien, se lo voy a explicar aquí. Mira, este préstamo que yo creé, lo creé el día 12 de mayo de 2024. Entonces, la primera cuota va a salir el 12 de junio de 2024. Entonces, con la función EOMONS nos va a devolver el 30 de mayo, ¿vale? Y además le va a sumar los días de esta fecha, que son 12. Es decir, la función EOMONS nos va a devolver el 30 de mayo. Y después la función DAY nos va a devolver los días que hay en la fecha del préstamo. ¿Vale? Entonces, si la modalidad es mensual, quiero esta. Si la modalidad es semanal, quiero la fecha más el contador por 7. ¿Vale? Porque el contador va a ir aumentando en un valor. Y al aumentar en un valor, pues yo le voy a multiplicar por 7 para que sea la fecha más el contador por 7, que serían 2 por 7, 14. Ya sería la siguiente. ¿Vale? Si cuando sea 1, pues sería 7 días. Cuando sean 2, pues será 14 días. Y así me va a ir dando la cuota. Y luego, si es anual, pues lo mismo. Fecha más contador por 365. Vale, esta es la forma que yo ideé para que saliera esto. Vale, entonces una vez que le damos a guardar, ya hemos creado la fecha. Luego vamos a crear el ID del préstamo, que el ID del préstamo es el mismo ID del préstamo que está en la tabla préstamo. Vale, entonces cogería lo mismo. Luego, ¿qué más le daríamos? El número de cuota, que el número de cuota vamos a decirle que es el contador. Vale, ya veremos cómo funciona lo del contador, ¿vale? Porque voy a enseñárselos aquí. Tenemos aquí la primera, que es añadir, ¿vale? El número de cuotas es el contador, y luego el importe es el campo pago cuota, que nos iríamos vamos a ir aquí, y ahora nos quedaría aquí crear el importe, sería el campo de la cuota, ¿no? Que en este caso le hemos puesto cuota, pero vamos, que este campo es donde está el pago total dividido entre el número de cuotas, ¿vale? Entonces le damos aquí y le damos a guardar. Ya tenemos la acción crear un pago. Vale, ahora vamos a crear otra acción que se va a llamar contador más 1. Contador más 1. Vale, el contador más 1 va a ser en la tabla préstamos, que recuerden que en la tabla préstamos teníamos un campo que se llama contador, ¿vale? Entonces, el contador más 1 le vamos a decir set the values of some columns in this row, y va a ser el contador, le vamos a decir que ponga contador más 1. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que va añadiendo un valor cada vez. Es decir, el primero va a ser 1, después va a ser 2, va a ser 3. Pero ahora veremos, porque claro, todos estamos diciendo, sí, aquí hay una acción de crear un pago, hay una acción de aumentar el contador, pero ¿cómo es la mecánica para que en función de que vaya generándose el pago vuelva a crearse otro pago? Pues aquí el secreto o el truco está en la siguiente acción que vamos a crear. ¿Vale? La siguiente acción que vamos a crear se va a llamar crear pagos. Crear pagos. En la tabla préstamos, y le vamos a decir que execute an action on asset
of rows. Esto está muy interesante porque de esta forma podemos hacer lo que sería un bucle en la programación clásica, ¿no? Podemos intentar con este tema, creo yo que tiene muchas posibilidades porque podemos crear bucles. Mira, entonces aquí le vamos a decir de la tabla préstamos a la tabla préstamos. Ejecuta una acción en un conjunto de filas. Aquí vamos a saben que en este tipo de acciones de tipo execute an action on a set of rows, tenemos que darle una condición para que ejecute la acción en unas filas, ¿no? En unas filas. Entonces, la condición que le vamos a decir aquí es esta, que es el valor list, que lo que nos va a hacer es listarnos estas filas, ¿vale? Es simplemente una forma de decirle que también a lo mejor si le pusiéramos true, si le ponemos true, a lo mejor funciona también lo mismo, porque simplemente es para que a ver, no vale, porque aquí me pide una, bueno, aquí lo que tendríamos que ponerle a lo mejor, si no queremos utilizar esta de list, le podríamos poner select préstamos ID y luego le ponemos la condición true y creo que así también nos funcionaría. Igual, vamos a quitar un paréntesis. Creo que esto funciona igual que poner el valor. Lo vamos a probar porque esto se me está ocurriendo sobre la marcha. Pero antes de crear esta acción tenemos que crear otra acción que va a agrupar a las tres. Vale, entonces en principio le voy a poner aquí esta acción, contador más 1, pero aquí la acción contador más 1 no es la que va. La que va aquí es la acción que va a englobar a las tres. De forma que cuando yo ejecute la acción, se va a producir el bucle. ¿Por qué? Porque yo voy a decirle que ejecute una acción dentro de otra. Entonces, vamos a crear la última acción, que es la acción, vamos a ponerle ejecutar. ¿Vale? Ejecutar. Y aquí lo que le vamos a decir es que ejecute una secuencia de acciones. ¿Cuál es la secuencia de acciones? Pues la primera acción será, voy a mirar a ver cuál era el orden, aquí en crear pagos. La primera es el contador, luego añadir pago y luego replicar pago. Bueno, aquí le llamé de diferentes formas, pero aquí sería la primera acción que vamos a ejecutar va a ser el contador más 1 para que aumente el contador, porque en principio va a estar a 0, pues si le ponemos contador más 1, pues se va a aumentar 1. Luego añadir el crear un pago y luego crear pagos. ¿Vale? Es decir, la primera acción que le vamos a poner en la secuencia es que aumente el contador, luego que cree un pago, que crear un pago era esta, y luego le vamos a decir que cree los demás pagos, es decir, que haga el bucle. Pero ahora, antes de darle a guardar a todo, lo que vamos a hacer es que aquí tenemos que ponerle ejecutar, ¿vale? Fíjense cómo es el tema. El tema es que yo voy a ejecutar 3 acciones y en la tercera acción me vuelve a llamar a ejecutar. Es decir, es donde se está produciendo el bucle. Vale, esto es muy interesante. Entonces le voy a dar a guardar y vamos a ver ahora si funciona, porque aquí en esta condición vamos a ver si realmente nos genera los pagos del préstamo. Entonces vamos a crear una nueva, ¿no? Le vamos a poner una fecha, le vamos a poner un cliente, le vamos a poner modalidad mensual, un interés del 10%, 11 cuotas y el importe 2000, bueno, vamos a ponerle 1000 en este caso para no hacer lo mismo siempre, y ya me sale el importe total y el importe de la cuota. Vale, entonces yo le voy a dar ahora a guardar, pero en teoría no me lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo, sí, tengo todas las acciones creadas, ¿vale? Las 3 acciones, luego la acción ejecutar, que me ejecuta las 3 acciones, pero tengo que darle un disparador para que realmente esa acción se ejecute, porque de esta forma o creo un bot
O, en este caso, voy a hacer otra cosa, no voy a crear un bot. El disparador mío va a ser en esta vista de el formulario de préstamo. Voy a editar la vista y aquí le voy a poner ejecutar. Es decir, cuando el formulario se guarde, me va a lanzar la acción. ¿Qué voy a hacer con esto? Que sea más rápido que el bot, porque el bot me va a tardar un rato y de esta forma me va a ejecutar los pagos de una forma rapidísima. Vale, voy a darle a guardar y ahora es cuando voy a probar esto, ¿vale? Ahora, como le hemos dado a guardar, como siempre, pues tenemos que volver a crear todos los campos, pero bueno, como esto rápido, vamos a poner 1000 mensual, interés 10, cuotas 11, aquí ya me está saliendo todo el rollo, ¿no? Le doy a guardar y en este momento que yo le dé a guardar, pues aquí se me está quedando esto colgado. ¿Y por qué? Vamos a irnos a préstamos, vamos a irnos a pagos. En pagos no está creando nada y sin embargo la aplicación se nos ha quedado como que se ha creado ahí un bucle, se ha creado un bucle raro ahí, ¿no? Está bien esta experimentación porque así vamos viendo cómo va funcionando todo este tipo de aplicaciones en AppChit, ¿no? Y aquí hemos creado un bucle infinito o algo así, porque claro, ¿cuál es el problema de esto? Vamos a cerrarlo y vamos a cerrarlo y vamos a ir a mis aplicaciones y vamos a abrir otra vez la aplicación. Realmente hemos creado, vamos a cerrar esto y vamos a irnos otra vez a AppChit. Lo que hemos creado es un bucle infinito. Hemos creado un bucle infinito de forma que no le hemos dicho cuándo parar. Entonces, al lanzar el tema este, pues se ha quedado la cosa ahí. ¿Por qué? Porque no hemos dicho cuándo tenía que parar y entonces se ha bloqueado el tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si se fijan aquí en la que yo ya había creado, pues tenemos añadir pago, que es esta que tal. Esta no tiene ninguna condición para ejecutarse, pero crear pagos pero replicar pagos sí tiene una condición. ¿Y cuál es la condición? Que yo no le he puesto ahora. Contador menor a cuotas. Entonces, ponerle esa condición. De todas formas, creo que hay otro error, pero ahora se los explico. Vamos a ponerle esa condición en crear pagos, que es esta, ¿vale? Que es aquí en behavior le vamos a poner esta condición. Vale. Contador menor a cuotas. Esto es lo que se tiene que cumplir para que no se haga un bucle infinito y se bloquee la aplicación. Entonces, vamos a... De todas formas, tengo mis dudas de que esto esté funcionando bien. ¿Por qué? Porque claro, nosotros lo que le estamos diciendo aquí es que me seleccione todos los préstamos que hay. Entonces, a lo mejor tendríamos que decirle, seleccioname los préstamos y de préstamos, y a lo mejor en vez de true le tendríamos que decir que id préstamo es igual a this row punto id préstamo. Entonces así ya solo me seleccionaría ese préstamo, ¿vale? De todas formas, si no, después lo usamos con la otra función, con list, es por probar, ¿no? Entonces vamos a generar otro préstamo a ver qué es lo que pasa esta vez. Vamos a darle aquí, vamos a crear un préstamo aquí, vamos a crear un cliente, vamos a ponerle otra vez 1000, el interés 10%, 12 cuotas,
ya me sale el importe total y la cuota, le doy a guardar y vamos a ver si esta vez no se bloquea. Bueno, esta vez de momento no se ha bloqueado y ya nos ha generado aquí, ¿ves? Si yo me meto en el préstamo, ya me ha generado 12 pagos. Vale, lo que pasa es que aquí no se están viendo todos porque tendríamos que irnos, podemos irnos aquí a esta vista y decirle que me ponga 12 vistas, ¿vale? Entonces aquí ya, si yo ahora me voy al préstamo y me meto aquí, pues ya me estarían saliendo todas las cuotas de los pagos, ¿vale? Esto ID de préstamo me está saliendo aquí como... A ver, me está saliendo aquí, voy a darle a guardar porque si no me hace cosas raras. Fíjense que aquí me está saliendo como el ID de préstamo la fecha. Entonces, ¿esto por qué es? Porque yo en la tabla préstamos tengo aquí la fecha del préstamo y entonces por eso me está saliendo, ahora ya me sale la clave, el Unique ID, porque antes como tenía lo de la fecha me estaba saliendo la fecha, pero no tiene que estar así. De todas formas, yo pienso que el campo en pagos, el campo ID préstamo lo vamos a ocultar y el ID de pago también, porque así ya solo nos van a salir las cuotas, el número de cuotas, la fecha y el importe. ¿Ven? Fíjense que me van saliendo las cuotas en el mes que tienen que salirme y pues se nos han generado los pagos. Entonces, como vieron aquí en la acción esta, esto equivalía a la otra, verdad que es más sencillo, del list this row, pero para probar otra cosa. Entonces ahora le daríamos a guardar y en este caso lo único que nos faltaría sería crear, vamos a crear una vista de pagos y de la tabla pagos como tipo deck, ¿vale? Todo esto después te habría que configurar todos los detalles, ponerle los colores y ajustar los campos que se ven en cada vista, etcétera. Pero vamos ahora a crear en el campo pago, vamos a crear una acción set the values of some column in this row del estado y en el estado vamos a poner pagado. Pagado. Le damos a guardar y simplemente cuando nos vayamos a pagos me salen los pagos en esta vista de pagos. Yo tendría a lo mejor que después agrupar aquí por, a ver, agrupar por, en este caso, claro, el problema que tenemos en este caso es que como ocultamos el ID de préstamo, pues después no me lo deja agrupar, pero lo voy a poner y lo que voy a hacer es que lo voy a ocultar en el pago. Lo que tengo que hacer es irme al pagos form y aquí añadir solo el número de cuota, la fecha, el importe y el estado. Y entonces de esta forma, cuando yo me venga aquí, me van a salir aquí lo que yo quiero que me salga, que es la fecha y el número de cuota, y no me va a salir el ID de préstamo. O debería no salirme. No, es que esta es inline, perdón. Claro. Número de cuota, la fecha, el importe y el estado. Vamos a poner la fecha por aquí. Yo creo que ahora sí. Nos metemos en aquí y ya nos sale como queremos. Vale, habría que ponerlo en la parte de pagos inline, que es porque esto es una vista de tipo tabla. Vale, entonces lo que nos faltaría ahora sería que estamos en pagos. En pagos vamos a venir a pagos y vamos a agrupar por el ID de préstamo. Vale. En este caso el ID de préstamo lo volvemos a tener aquí en esto. Entonces lo que vamos a hacer es que en vez de poner la fecha, le vamos a poner el cliente porque así se ve más claro de quién es el préstamo, ¿no?
y lo vamos a agrupar y entonces van a salir aquí los pagos. Y luego lo que vamos a hacer es que cuando llegue la cuota, bueno, nos vamos aquí a New Action, que la dejamos sin poner el nombre. Aquí sería eh, pagado, vamos a ponerle pagado, e incluso podríamos ponerle aquí un icono de como que se ha pagado, ¿no? En este caso, pues este icono o este, el que yo tengo ahí. Vale, entonces simplemente cuando llega el pago, pues se le da a pagado y ya está. Bueno, ¿y qué nos faltaría? Bueno, nos faltarían muchas cosas, sobre todo el menú de inicio y tal, pero que el menú de inicio es una cosa que ya sabemos hacer y además es muy fácil, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es crear, les voy a enseñar aquí en la aplicación que tengo creada, en préstamos. Ven que tenemos un campo que es generar PDF y un campo que es abrir PDF. Bueno, el tema es que yo he creado un bot, ¿vale? Se los voy a enseñar aquí. Y lo que le dije en el bot es que para que se genere el PDF, el campo generar no estuviera en blanco. ¿Por qué? Porque yo no quiero que cuando tú crees un préstamo automáticamente se genere el PDF. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo tenemos todavía terminado, lo tenemos guardado, pero no lo hemos terminado de configurar todo el interés o lo que sea. Entonces, cuando yo quiera generar el PDF, simplemente me vengo aquí, le doy generar PDF y lo que me hace generar PDF es, en la tabla préstamo, es ponerme un número cada vez aquí, en el campo generar. Entonces, yo vengo aquí, le digo generar y me pone en el campo generar un número, con lo cual ya la condición que le puse yo en el bot, que es que no estuviera en blanco, pues ya se cumple y entonces es cuando se genera el PDF. Y luego ya le doy a abrir PDF y esto es simplemente un campo que yo he creado aquí, una columna virtual, que lo que he hecho es crear una ruta. Es decir, yo he creado una columna virtual, le he puesto PDF y luego, bueno, vamos a hacer eso mismo, vamos a hacerlo allí. Mira, vamos a delete esto, entonces me voy aquí y en la tabla préstamo voy a crear una columna virtual que se llame PDF. En esa columna virtual le pongo esta ruta. Esta ruta es la ruta del PDF, ¿vale? Que sería la ruta de la aplicación. Aquí le tenemos que poner el nombre de la aplicación, que el nombre de la aplicación normalmente nos aparece aquí en la URL de cuando cargamos el editor de AppSheet, no, menos sin el ampersand, sino esto aquí. Este es el nombre de la aplicación, entonces esto se lo tenemos que poner, en nuestro caso, cada uno con su nombre de la aplicación aquí. Y luego aquí le tendríamos que poner el nombre de la tabla, que en este caso es préstamo. Pero cada uno tendrá un nombre de tabla diferente. Y esto lo concatenamos por medio del ampersand con el ID de préstamo, un guión y el campo generar. ¿Por qué con esto? Voy a darle a guardar. Voy a darle a guardar. Aquí en PDF le vamos a poner como tipo URL, ¿vale? De esta forma, él va a saber que esto que le estamos poniendo aquí es una URL. Cuando le demos a guardar, esto todavía no funciona, ¿vale? Básicamente porque no hay ningún PDF, ¿vale? Entonces, cuando le demos a guardar, él nos va a generar, en la tabla préstamos, nos va a generar una acción que es Open URL PDF. Es decir, esta acción, si nosotros venimos aquí y le ponemos PDF en el icono, pues le cambiamos a un PDF y aquí le podemos poner en el nombre, cambiárselo y ponerle abrir PDF. ¿Vale? Entonces, ven que ya me está saliendo aquí abrir PDF. Estas acciones de aquí las vamos a quitar. ¿Por qué? Porque estas acciones que hemos creado las vamos a ocultar para que nos salgan, porque estas acciones solo van a pasar cuando guardemos el formulario. Entonces, esto no nos interesa que aparezca aquí, ¿vale? Sino
Esta también la vamos a quitar, esta de view ref cliente. Entonces solo nos aparezca que no solo nos interesa que aparezcan estas y tenemos que también crear el bot para que esto funcione, porque nosotros hemos creado ahora mismo la columna, ¿no? La columna con el nombre de la tabla y el préstamo y tal, pero primero que esta aplicación no se llama Préstamos Simplify, sino que tendríamos que cambiarle el nombre a la ruta. Venimos aquí, copiar y venimos aquí y se la pegamos aquí. Y la tabla, bueno, la tabla sí se llama igual, pues se llama préstamos, entonces se puede utilizar esta tabla. Y todo lo demás se podría dejar como está, ¿vale? Pero ahora yo tengo que venirme aquí a los bots, crear un bot, create a new bot, aquí create a custom event y aquí le vamos a decir que en la tabla préstamos, pues le vamos a decir la condición, que la condición va a ser que el campo generar no esté vacío, es decir, is not blank. Esto lo que va a hacer es que solo se va a crear el PDF cuando en el campo generar haya algún valor, ¿vale? El campo generar, como recuerdan, lo tenemos aquí en la tabla préstamos, generar, y aquí le estamos diciendo que hasta que en el campo generar no haya algún valor, no se va a crear el PDF. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues crear el PDF. Create a new file, PDF. Aquí le tenemos que decir create para que se cree la plantilla. Y también tenemos que quitar una serie mientras se está creando la plantilla, vamos a quitar esto, el file name prefix, y aquí le vamos a poner, bueno, lo voy a copiar de que más rápido, lo voy a copiar de aquí, de esta que ya tengo hecha, del bot, ¿vale? Voy a coger la función esta, el concatenate, lo voy a copiar de aquí y se lo voy a poner en la otra, para no tener que escribirlo, que ya el vídeo se está haciendo muy largo. Entonces, lo que le vamos a decir en el bot es que el nombre, aquí en esta parte le decimos el nombre del fichero, ¿vale? Entonces yo quiero que el nombre que salga del fichero PDF sea el campo ID préstamo, un guión y el campo generar. Esto también sirve para el tema de la caché del navegador, porque si nosotros creamos un préstamo y luego queremos modificarlo, si no tenemos un nombre diferente, nos va a salir, por la caché del navegador, nos va a salir el que teníamos, el PDF que teníamos anteriormente. No nos va a salir modificado. Por eso yo siempre le pongo un campo que vaya cambiando. Pues el campo generar, cuando tú hagas alguna modificación y le vuelvas a dar a generar, lo que va a hacer es, como vemos aquí, a ver, bueno, el campo generar, empezando que no lo hemos creado aquí en préstamos, pero lo vamos a crear. Vamos a crear aquí el campo generar PDF en la tabla préstamos y simplemente hay que decirle que el campo generar es generar más 1. Entonces esto lo que va a ir haciendo que cada vez que nosotros le demos a generar se va a crear un PDF diferente, ¿vale? Porque yo ahora, si yo tengo aquí los préstamos y esta es generar, ¿no? Si yo le vuelvo a dar aquí, el campo generar ya me ha cambiado, ¿vale? Yo le he dado una vez, me ha cambiado. Si yo le vuelvo a dar otra vez a generar aquí, me pondría un 2. Entonces esto lo aprovecho yo porque si yo vengo aquí y hago una modificación de la fecha, por ejemplo, si le doy a guardar, si yo no hiciera lo del tema de generar, si yo abro ahora el PDF, me volvería a salir, ahora no porque todavía no está funcionando, me volvería a salir el mismo que tenía anteriormente. Entonces por eso hay que ir cambiando el campo, ¿vale? Entonces nos vamos aquí al bot, que todavía lo tenemos aquí a media. El nombre que le vamos a poner es el ID de préstamo y lo que está en el campo generar. Y además tenemos que quitarle esto, tenemos que decirle que deshabilite
el timestamp, que es como una lista de números de tiempo con la fecha para que salga cada vez diferente el nombre. Pero en este caso siempre queremos que salga este nombre solo, no el disable timestamp. No queremos que nos ponga un número aleatorio ahí, ¿vale? Entonces, le doy a guardar. Y ahora cuando yo cree, bueno, en este caso si yo crear aquí una modificación, automáticamente ya me tiene que salir, cuando yo le dé a generar, pues me tendría que salir, pero tendríamos que irnos a ver si en el drive se está realizando. Vamos a buscar la tabla préstamos. Este. Bueno, aquí se ha generado este que es el 2. A las 12:47 se ha generado este préstamo, este PDF. Entonces si yo lo abriera aquí, a mí me está saliendo el 3. Seguramente porque aquí en generar está el 3 y el bot claro, cuando sea, vamos a cambiarla ahora de nuevo aquí al 12 y ahora sí va a salir porque ya aquí está el 3 y el que me ha generado aquí es el 3. ¿Ves? Aquí ya me ha generado el 3, entonces ya yo vengo aquí y ahora sí se me va a abrir el PDF. Bueno, y esto seguramente le habrá pasado a más de una persona que está trabajando con AppSheet, con el tema de los PDFs, y al final no sabe ya cómo solucionarlo. Pues les voy a dar la solución, y es que para que el PDF funcione bien, la tabla que estamos utilizando aquí, ¿ves? Nosotros tenemos aquí la aplicación préstamo y estamos usando una tabla que se llama préstamos, que yo la he creado en el Google Drive. Aquí está en préstamos, ¿vale? Está aquí en la raíz del Drive, pero resulta que la aplicación, si nos vamos aquí a settings, resulta que la aplicación, la carpeta de la aplicación está en AppSheet, Data, Préstamos, tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues o bien cambiarle la carpeta aquí, o bien, ya que estamos con esta ruta, pues cogemos la tabla préstamos que la tenemos en la unidad raíz, ¿no?, del Drive, y lo vamos a decir organizar, mover, y lo vamos a mover a préstamos 38, 24, 46, que realmente es la aplicación, o sea, es la carpeta donde debería estar la aplicación. Bueno, una vez que la movamos ya podremos generar los PDF sin ningún problema. Vamos a crear un nuevo préstamo, el cliente, el importe, la modalidad, el interés, el número de cuota, y aquí ya nos aparece el importe total y la cuota. En el momento que le demos a guardar, pues se nos va a estar generando ya las cuotas con las cuotas del préstamo. Y ahora esto, como está generando todas las cuotas, pues hay que dejarlo que termine. Y una vez que termine de generar las cuotas, pues ya le tendríamos que dar primero a generar PDF, y una vez que genere el PDF ya podríamos abrirlo. Vale, si nosotros configuramos el bot para que una vez creado la financiación o el préstamo ya se generara el PDF, pues no tendríamos que darle a generar. Pero claro, cada vez que hiciéramos una modificación y tal, pues se nos generaría un PDF.
Entonces, una vez que ya vemos que ya ha terminado, vamos a darle a generar PDF y nos vamos a la carpeta donde tenemos la aplicación y ven que se nos ha generado aquí un fichero nuevo. En este caso, si yo me vengo al icono del PDF de la acción, pues ya me tendría que abrir el PDF, ¿vale? Esto es cuestión después de, ya esto es una cosa de Google, del Google Docs, ¿no? Y es simplemente generar todos los formatos y tal, y nos quedaría una plantilla como esta, ¿vale? Y en principio ya no vamos a seguir con el tutorial porque ya se ha hecho bastante largo y pues nada, si tienen si necesitan algo o si tienen alguna duda, pues me pueden ir preguntando. Y de todas formas, también está disponible en la aplicación para si la quieres comprar. Y por ser del canal de YouTube, pues podemos arreglar un precio bastante bueno. Pues nada, les dejo ya y seguimos aprendiendo AppJit.